Hola a todos y todas, soy Valeria Ramos y hoy hablaremos acerca de la educación inclusiva. En el artículo 13 de nuestra actual Constitución se habla acerca de la educación y de la libertad de enseñanza. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado, por su parte, reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Son los padres quienes tienen que educar a sus hijos. Ellos escogen los centros y sobre todo participan activamente en este proceso. Hay otros artículos en donde también se habla acerca de la educación, en donde se señala que el Estado debe garantizar y asegurar que todos y todas reciban educación de calidad y que ésta no se vea limitada por parte de la situación económica de algunos o por parte de las deficiencias de otras personas. Ahora vayámonos un poco más al tema macro. Según la Declaración de los Derechos Humanos, todas las personas tenemos derecho a la educación. Bueno, en primer lugar tenemos que partir de esta concepción de derecho a la educación, ¿no? Que está, digamos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propugnan Naciones Unidas. Y de hecho, cuando uno ve el punto 4 que tiene que ver, el objetivo 4 que tiene que ver con educación, el primer adjetivo que le pone es inclusivo. Si se tiene tan seguro esto, entonces, ¿por qué es que en el Perú el 88% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad no acceden a la educación? Hablamos mucho acerca de educación inclusiva, pero la pregunta es, ¿realmente sabemos qué significa esta? Cuando anteriormente hablábamos acerca de la discapacidad, señalábamos que esto no solamente trataba acerca de la deficiencia de alguna persona, sino del entorno. Cuando hablamos acerca de educación inclusiva, exactamente nos referimos al hecho en el que los niños pueden educarse con los elementos suficientes y así tener una educación de primera calidad. Si yo fuera capaz en este servicio educativo, como cualquier otro, de poner suficientes elementos, cualquier niño podría educarse. Y porque además la propia Constitución dice que el derecho a la educación es para todos, en igualdad de condiciones, y no es que para unos es de esta manera y para los otros de la otra, ¿no? Es el derecho de las personas, sin importar sus condiciones, de tener una educación de calidad y en la misma igualdad de oportunidades, así como cualquier otra persona. Implica el poder estudiar en la escuela más cercana a tu casa, lo cual hace que las puertas de todos los colegios deban estar abiertas para recibir a todos los niños, ¿no? Y no solamente las puertas abiertas, sino la accesibilidad arquitectónica, la accesibilidad en la tecnología, en las bibliotecas, en los baños. Y también con profesores que aprendan a enseñar en medio de la diversidad. Todos los países o gobiernos en realidad deberían mirar hacia el enfoque de la educación inclusiva. Podríamos decir que en la historia de la educación inclusiva han existido dos miradas. Hay un modelo que en realidad se vincula mucho a la medicina. Este modelo, que es mucho más antiguo, señala que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad no deberían educarse en lo que llamamos como colegios regulares, ya que al parecer no pueden valerse por sí mismos. Es decir, según este modelo, por un lado tengo los colegios regulares y por otro lado tengo los colegios especiales. Pero como podemos ver, el sistema en el mundo ya está avanzando hacia este segundo modelo, el modelo inclusivo. Es decir, que salvo algunos grupos de niños que tienen ciertos tipos de discapacidad muy severa, digamos, de que es muy difícil atenderlos regularmente, la mayor cantidad de escuelas o sistemas en el mundo está avanzando a un sistema en que no haya un sistema segregado, o sea, que no haya colegios especiales, ¿no? Sino que más bien las escuelas regulares tienen la posibilidad y tienen un conjunto de ayudas y elementos que permiten que los niños se eduquen allí con los demás. Y este modelo toma en cuenta dos elementos.
Por un lado tengo los derechos y por otro lado tengo la diversidad. Y esta última es la que indica que hay que enseñar a los niños que vivimos en una sociedad diversa y que por ello es rica. Aquí la pregunta es, entonces, ¿cuáles son los elementos para poder tener una educación inclusiva? Este año se publicó el Decreto Supremo 007-2021 del Ministerio de Educación, el cual modifica el reglamento de la Ley General de Educación. Es de esta manera que se busca regular la inclusión en todos los niveles. Es importante saber que aquello no plantea eliminar las escuelas especiales. Es que plantea también por primera vez la transición de la escuela especial a la escuela regular. Es decir, recupera lo que decía la ley 28044 del 2003, que la educación especial en las escuelas de educación especial es un tránsito a la escuela regular. Si las escuelas regulares no tienen maestros especializados, es importante capacitarlos. Lamentablemente, aquí hay un problema muy grave. En muchos salones, cuando hay niños con discapacidad, muchos maestros en realidad solamente los entretienen, pero no los incluyen. Es importante también tomar en cuenta lo que se conoce como el diseño universal de aprendizaje. Pongámonos en el caso de que yo soy una maestra y quiero que los niños hagan un trabajo. Siempre debo tomar en cuenta que los niños tienen diversas formas de pensar y de hacer. Entonces, yo como maestra debo dar una serie de posibilidades para que ellos realicen el trabajo. Si una persona, un estudiante, tiene dificultades para escribir o para expresarse verbalmente, puede dar los exámenes por escrito, exámenes orales, puede dibujar, puede presentar un proyecto. Y más allá de que esto sea porque hay niños con discapacidad, en realidad deberíamos darnos cuenta de que todos los niños son diversos. Algo que también estipula este documento es que debe existir un sistema de apoyo educativo. O sea, elaborar esta estructura que esté dentro y fuera de la escuela para así poder apoyar estos casos de discapacidad. Por ejemplo, psicólogos, terapistas, entre otros profesionales. La escuela necesita esta clase de apoyo. Es decir, la educación inclusiva es un trabajo multidisciplinario. Es importante saber que si un maestro cree que un niño no puede aprender, tenemos ya un problema desde el punto de partida. Si nosotros creemos que todos los niños pueden aprender, y obvio no es que todos vayan a llegar a ser Einstein, etcétera, pero que todos pueden desarrollar el máximo potencialidad, ya tenemos el primer punto ganado. Entonces, lo primero es justamente sensibilizar a los maestros y maestras desde su formación, que todos los niños, dependiendo cómo sean de la historia familiar de situación, pueden avanzar, ¿no? Es importante sensibilizar a los maestros y maestras desde su formación. Ahora hablemos acerca de los centros de educación básica especial, mejor conocidos como los CEBE. Es un servicio educativo que atiende a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con multidiscapacidad y discapacidad severa. Ellos también apoyan la inclusión. Los CEBE asumen la educación inclusiva en el año 2003. Los niños tienen derecho a ser incluidos, pero sobre todo tienen derecho a ser acompañados adecuadamente. A veces estos centros no cuentan con el personal suficiente. Ahora, las realidades son diversas. Digamos, los colegios del Cono Sur tienen una realidad muy diferente a los colegios, digamos, que son de la UGEL 3, Miraflores, San Isidro, ¿no? Por ejemplo, atienden algunas veces a 10 niños por salón, pero el reglamento señala que solamente deberían atender a 6 niños por salón. En mi colegio, una maestra en inicial actualmente y casi siempre ha atendido más de 10 niños, cuando la norma dice 6. Pero como no podemos dejar de atender, porque el niño necesita ser atendido,
entonces nosotros los atendemos. Estos centros tienen principalmente dos problemas. Por un lado está el problema del personal y por otro lado está el problema de la infraestructura. A veces podemos tener muy buenas normas, pero estas no se materializan. Y tú como maestro tienes que adaptarte a él no tiene que adaptarse, es decir, los niños no tienen que adaptarse a nosotros nos tenemos que adaptar a ellos. Esa es una mirada que no lo ven los maestros. En la vida, la niñez con discapacidad no debe estar aislada. Antes de irme, quiero decirte que si desde la niñez no tomamos en cuenta la inclusión, esto luego se complejiza en la inserción laboral, es decir, cuando ya somos mucho más grandes. Ahora sí, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente capítulo de Más Inclusión.